Increíble revelación, esposa dejó todo tras la traición, marido busca desesperado lo perdido. El día que Alejandro descubrió la verdad, el mundo que conocía se desmoronó en un instante. Su mejor amigo, Javier, la persona en quien siempre había confiado, había estado involucrado en un escándalo que ponía en riesgo su carrera como médico de familia. La noticia, como un ladrillo arrojado a su ventana, resonaba en su mente mientras veía a Mariana, su esposa, empaquetando las cosas. Una rabia sorda se apoderó de él al ver cómo su vida escapaba por entre sus dedos. No solo se llevaba a sus hijos, sino también el amor que creía inquebrantable. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, Alejandro sintió la soledad proyectarse sobre su alma como una sombra espesa. A cada paso que daban por su hogar, el eco de risas y discusiones se transformaba en un lamento. Un vacío helado invadía cada rincón y, en su mente, repiqueteaban los murmullos del vecindario, miradas llenas de juicio que ahora se posaban sobre él. Era el médico que todos admiraban, el hombre que había dedicado su vida a curar, y, sin embargo, ahora parecía un paria. Se sentó en la sala vacía, su respiración irregular y su mente acelerada atrapada en un ciclo de dudas y cuestionamientos. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La traición de Javier era una espada clavada en su pecho, pero la traición más dolorosa era la de su propia debilidad como esposo y padre. ¿Dónde quedó la promesa de que siempre estarían juntos en las buenas y en las malas? La realidad articulaba un canto severo, sus nervios se volvían tensos y sus pensamientos erráticos. Al menos, aceptó, ese monstruo de incertidumbre lo había llevado a una epifanía repentina, debía enfrentarse a sus demonios, y no solo a los de Javier. En medio de su dolor, recordó a su abuela Lupe, cuyas enseñanzas sobre la familia y el amor perduraban en su mente. Esa voz, cálida y sabia, a veces se disipaba entre los gritos de su desesperación, pero sabía que el amor estaba atado a la lucha, a la perseverancia. Existía un resquicio de luz entre la oscuridad, pero, ¿sería suficiente para reconstruir lo que había perdido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se levantó, sintiendo que el peso de su dolor lo empujaba hacia el pasado, pero también hacia una posible redención. En medio de todo, la pintura, algo que había abandonado por completo, empezó a llamarlo como un viejo amante olvidado. Con trazos temerosos, puso un lienzo en su taller, cerrando los ojos mientras recordaba cada risa, cada abrazo, cada momento que había compartido con su familia. En cada pincelada, quería dejar ir el sufrimiento, buscar una salida al laberinto de su mente. A medida que sus obras comenzaban a tomar forma, la angustia se transformaba en algo más. Pero el pasado no se desvanecía con facilidad, y el nombre de Javier resonaba en cada rincón de su cabeza. Alejandro sabía que debía enfrentarlo, porque aunque el tiempo pasara, el agujero que había dejado su traición no se llenaría solo con arte. Ahí, en una noche oscura, su determinación encontró un nuevo significado, saldría a buscar a Mariana, a luchar por su familia. La presión de un futuro incierto lo empujaba a confrontar lo que había hecho y lo que debía hacer. La decisión estaba a un instante de romper su angustia, pero la pregunta ardía, ¿podría realmente dar el paso hacia adelante, o estaba destinado a perderlo todo para siempre? La luz del sol se filtró a través de las ventanas sucias de su consultorio, marcando las horas que, a pesar de su alegría y dolor, seguían avanzando. Alejandro se encontraba allí, frente a un grupo de pacientes. Sonreía a pesar de la carga emocional que llevaba, como si a través de esa fachada pudiera esconder sus cicatrices. Ciertamente, su carrera como médico había sido su salvación hasta ese momento, la rutina diaria lo mantenía en movimiento. Pero en su interior, un tumulto de sentimientos la asediaba. Durante las consultas, se dio cuenta de que había comenzado a escuchar más allá de los síntomas físicos de sus pacientes. Las historias de vida,
los desengaños y los deseos de cambio resonaban dentro de él como un eco. Cada relato de pérdida le recordaba su propia tragedia, y así, en lugar de limitarse a aplicar recetas y diagnósticos, se embarcó en un ejercicio de introspección que le hacía cuestionar su propia existencia. Cuando un adolescente mostró señales de tristeza, Alejandro no se limitó a prescribirle antidepresivos. Se sentó a su lado y, en un gesto casi espontáneo, compartió su propio dolor, revelando cómo el amor se había desmoronado en su propia vida. Aquellas palabras, que brotaron de su interior, lo sorprendieron. Hablar sobre su traición y los estragos emocionales provocados por Javier le trajo una sensación de alivio y conexión inesperada. Fue un instante de descubrimiento, un principio de cambio no solo para él, sino para aquel joven. Fue en esa silla, mientras escuchaba la vida de otros, que se dio cuenta de que su papel como médico no se limitaba a curar cuerpos, él también podía ser un agente de cambio emocional. Cada paciente era también un espejo que lo instaba a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Reflexionó sobre cómo había dejado que la traición de Javier definiera su carrera, su esencia, sus amistades. Al terminar la jornada, el consultorio estaba vacío, pero su mente continuaba zumbando. Caminó hasta el taller y se enfrentó con determinación a un nuevo lienzo. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de representar su sufrimiento. Comenzó a mezclar colores vivos, como un acto de resistencia contra la oscuridad que lo había envuelto. El arte se convertía en su refugio, un lugar donde la esperanza persiste aún en medio del desconsuelo. Mientras repasaba cada pincelada, formulaba un nuevo plan. No podía permitir que las acciones de Javier continuaran dictando el rumbo de su vida. Era hora de enfrentar el núcleo del problema. Había decidido que no solo buscaría a Mariana, sino que se prepararía para una conversación franca y vulnerable. Si su amor aún existía, necesitaba demostrarle que había cambiado, que no seguiría siendo el mismo hombre que la había fallado. Sin embargo, el miedo acechaba. ¿Tendría la fuerza para pedir perdón y encontrar una solución? La angustia volvió a apretarle el pecho. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil. En su mente, las preguntas se multiplicaban, pero lo que realmente marcaba la diferencia era la determinación que crecía en su interior. Al alzar la vista hacia el lienzo, un rayo de luz iluminó una parte de su obra. Miró la composición vibrante y se sintió aliviado. Era el primer paso hacia un nuevo comienzo, tanto en su vida personal como profesional. Mientras tocaba la superficie del cuadro, una idea surgió: debía hablar también con Javier. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y el desenlace podría cambiarlo todo. El peso de su decisión era abrumador, pero el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. ¿Estaría preparado para enfrentarse a su traidor? El día siguiente amaneció con una atmósfera tensa. Alejandro, al despertar, sintió un nudo en el estómago. La perspectiva de hablar con Mariana lo llenaba de angustia, pero también de una expectativa que no había experimentado en mucho tiempo. Se decía que estos momentos difíciles eran esenciales para el crecimiento, pero la idea de confrontar su pasado lo mantenía despierto en la noche, dando vueltas a posibles escenarios, a palabras que podrían cambiar el rumbo de su vida. Se preparó con cuidado, eligiendo su mejor atuendo. Su imagen era importante, quería proyectar confianza y seguridad. La elección del blazer no era casual, lo había usado en ocasiones significativas, momentos en los que debía abrazar la vulnerabilidad con dignidad. Mientras lo abrochaba, se sintió dividido entre el miedo y la determinación. Llegó a la cafetería donde habían acordado encontrarse. La familiaridad del lugar lo sumió en recuerdos, cada rincón guardaba ecos de risas y conversaciones profundas compartidas con Mariana. Cuando la vio llegar, su corazón se aceleró. Ella parecía distinta, más madura, pero había en sus ojos una tristeza que resonaba con su propia nostalgia. La tensión entre ellos era palpable. Deseó que los primeros minutos transcurrieran sin tropiezos, pero al sentarse, cada segundo se volvió eterno. Decidió iniciar la conversación con una pregunta sencilla, pero sincera. ¿Cómo has estado, Mariana? Sus palabras se sintieron como un intento torpe de reanudar un hilo roto por la traición. Mariana lo observó con una mirada mezcla de curiosidad y frialdad.
He seguido adelante, contestó, y la forma en que lo dijo hizo que Alejandro sintiera como si se le hubieran ido las fuerzas. Las palabras de ella no eran solo informativas, eran un recordatorio de la distancia que había surgido entre ellos. Con la determinación palpitante en su interior, Alejandro dio el primer paso hacia la sinceridad. Necesito hablarte de lo que pasó. He pensado mucho sobre nosotros y sobre mi papel en nuestra ruptura. Hablarlo en voz alta lo hizo sentir más vulnerable, pero al mismo tiempo, ese acto de honestidad parecía liberar parte del peso que había estado cargando. Mariana lo escuchó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Siempre supe que habías pasado por un proceso difícil, pero no puedo olvidar lo que sucedió, respondió, y sus palabras eran como un recordatorio implacable de su traición. No obstante, en su interior, Alejandro empezó a ver la historia de un nuevo contexto, se dio cuenta de que Marcia, su excompañera, y la situación vivida con Javier habían dejado huellas en su ser. La conversación se transformó en un viaje inesperado donde ambos compartieron sus dolorosas verdades. Cada palabra que intercambiaban era un intento de comprenderse, pero también de reconciliar sus identidades tras la traición. Pasaron las horas mientras discutían, y con cada intercambio, Alejandro se sentía más fortalecido. Sin embargo, había un tema que aún no había abordado, su encuentro con Javier. Sabía que debía mencionarlo, que era esencial para cerrar ciclos, tanto para él como para Mariana. Con la respiración entrecortada y un ardor en su pecho, le reveló su plan de hablar con Javier. Si quiero seguir adelante, necesito saber por qué sucedió todo esto, confesó. Mariana palideció al escuchar su determinación. ¿Estás seguro de qué es lo que necesitas? Preguntó, la preocupación evidente en su tono. Al mirarla, Alejandro comprendió que su viaje hacia la sanación no solo estaba ligado a la búsqueda de respuesta o perdón de Javier. Era también un proceso de autodescubrimiento donde necesitaba rescatar su propia identidad de las cenizas de su pasado. Mientras sus corazones parecían abrirse a una nueva posibilidad de reconciliación, un nuevo dilema se instaló en la mente de Alejandro. El tiempo corría y la conversación con Javier se acercaba. ¿Tendría la valentía de enfrentarse a su traidor y descubrir la verdad? La necesidad de cerrar este capítulo era inminente. Pero las repercusiones aún eran inciertas. Pero lo que Alejandro no sabía era que ese encuentro con Javier podría revelar facetas ocultas que cambiarían por completo su entendimiento del desengaño. La verdad, sin lugar a dudas, dolería, pero ¿dónde encontraría la fuerza para afrontarla? Mientras la conversación con Mariana se desdibujaba en su mente, Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de emociones encontradas. La claridad que había buscado parecía escaparle, y con cada paso que daba hacia la verdad, su determinación se desvanecía en la nube de dudas. La resolución de encontrarse con Javier ahora parecía un desafío monumental, uno que le exigía enfrentar no solo al antiguo compañero que lo había herido, sino también a las sombras que él mismo había creado. Al día siguiente, la angustia palpable del encuentro se apoderó de él. Se sentía como un soldado que se prepara para la batalla sin saber si regresará a casa. Cada momento antes de la cita era un ejercicio mental, un simulacro de confrontación que variaba entre la furia y la compasión. Alejandro respiraba hondo, convencido de que el primer paso hacia la sanación era el reconocimiento de sus propios errores. En su camino hacia el lugar donde se iban a ver, pensó en las múltiples posibilidades de la reunión. ¿Qué le diría a Javier? ¿Cómo conseguiría transmitir todo el peso emocional que lo atormentaba? Y, sobre todo, ¿se permitiría ser vulnerable, incluso ante su traidor? Al llegar a la pequeña bodega, en la que solían encontrarse para hablar de proyectos, la incertidumbre se tornó abrumadora. Javier ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando el paisaje como si buscara claridad en sus propios pensamientos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría Javier compartir su dolor? ¿O sería una defensa voraz lo que presentaría? Se estableció un silencio incómodo que se hizo cada vez más pesado. Finalmente, Javier giró la cabeza, sus ojos se encontraron brevemente y fue como si ambos vislumbraran un abismo de resentimientos acumulados. Alejandro comenzó, pero no terminó la frase. Las palabras parecían atascadas en el aire.
Necesito entender, interrumpió Alejandro, lanzando el primer golpe de sinceridad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste traicionarme así? La vulnerabilidad de su voz resonó en el espacio, convirtiendo el ambiente en un campo de batalla emocional. La respuesta tardó en llegar, pero cuando Javier habló, las palabras fueron como un puñetazo directo a su estómago. La verdad es que nunca te he dejado ir, confesó Javier, con los ojos cargados de un peso que solo él conocía. No quería lo que tenías, pero me dolía ver cómo seguías adelante. Ese momento revelador hizo que Alejandro sintiera una mezcla de rabia y compasión. Esa confusión interior lo empujaba a cuestionarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para obtener respuestas. De pronto, sintió que la conversación tomaba un giro inesperado. No solo estábamos hablando de ella, Alejandro. Era mucho más que eso. Todo en nuestra vida ha estado conectado de una manera que no entendemos. La traición, la culpa y las decisiones que tomamos, siempre hay más debajo de la superficie. Las palabras de Javier empezaron a darle forma a algo que había estado oculto dentro de él, un sentido de responsabilidad compartida. Mientras se desataban estas revelaciones, Alejandro no podía evitar preguntarse si podría haberse atrevido a abrirse de esa manera si no hubiese iniciado su proceso de sanación. Esa conexión profunda, aunque dolorosa, le enseñaba que su fortaleza no estaba solo en confrontar a Javier, sino también en reconocer lo que había dejado atrás, la amistad, la confianza y, sobre todo, su propia identidad. Con cada respuesta, Alejandro sentía que se desdibujaban las líneas del pasado, abriendo la puerta a lo que podría ser. Pero justo cuando parecía que ambos podían alcanzar un entendimiento, una verdad más profunda se agitaba en el aire, esperando el momento adecuado para ser expuesta. Ya no había marcha atrás. La conversación que habían comenzado era solo el principio de un proceso más complejo. ¿Qué nuevas verdades emergentes cambiarían su noción de culpa y traición? La ansiedad se hacía palpable. Alejandro sabía que no solo se enfrentaba a Javier, sino a las enredadas emociones que habían marcado su vida. ¿Podría encontrar la fuerza para descubrir lo que realmente significaba perdonar y, quizás, aprender a perdonarse a sí mismo? El futuro seguía en la penumbra, pero un giro inesperado estaba a punto de estallar. Alejandro sintió que el aire se espesoraba cuando Javier hizo una pausa, como si cada segundo esperara un nuevo destino. El silencio crepitante se convirtió en un eco de todas las palabras no dichas, en secretos que nunca habían encontrado su camino a la luz. Más que la traición misma, era la promesa de un entendimiento lo que ambos buscaban, pero ese camino parecía estar lleno de trampas emocionales que él no sabía si podría cruzar. Es hora de que sepas algo más, continuó Javier, su voz ahora más firme. No solo me traicionaste a mí, también traicionaste a nuestros sueños. Teníamos planes, Alejandro. Pero cuando todo se desmoronó, yo solo lo arrastré hacia abajo. Sus ojos, que alguna vez habían irradiado confianza, mostraban ahora la fragilidad de un hombre que había desenterrado un conflicto interno profundamente arraigado. Alejandro sintió un estruendo en su pecho. La revelación no solo desnudaba a su amigo, sino que también lo confrontaba a él mismo. ¿En qué parte de esa historia había dejado de ser el Alejandro que soñaba con construir un futuro? La pérdida de su identidad se sintió como una condena en sus venas, y, ante ese nuevo peso, activó el mecanismo de defensa que había construido a su alrededor. Si tanto te dolió, ¿por qué no lo dijiste antes?, preguntó, intentando mantener el control de su voz, aunque el temblor era innegable. Por años, viví en la sombra de lo que fuimos y, sin embargo, tú decidiste actuar de esta manera. ¿Qué esperabas que hiciera yo? La mezcla de rabia y pena era un cóctel explosivo. En su mente, volvían a rumiar palabras de ira, pero se apretó los puños, luchando con el impulso de gritar. Yo no estaba listo para enfrentarlo, confesó Javier. Cerré los ojos a la verdad y al dolor. La culpa me arrastró, y al final, me escondí detrás de ella. Las lágrimas eran una mezcla de arrepentimiento y la pesada carga de lo que habían perdido. Pero en ese momento, Alejandro empezó a darse cuenta de que entender la culpa de Javier era también un paso hacia su propio perdón. Tal vez la traición no solo había afectado su camino, sino que también había moldeado sus capacidades para avanzar.
Un desafío personal comenzó a germinar dentro de él. Si podía ver a su antiguo amigo sin el velo de la traición, quizás podría buscar su propia luz. Esta revelación insidiosa lo llevó a replantearse la forma en que había enfrentado sus desafíos, comprendiendo que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de coraje. De alguna manera busqué en tu traición la respuesta a mi frustración, dijo finalmente Alejandro, el tono de su voz tomando una dirección más reflexiva. Pero ahora debo preguntarme, ¿cómo puedo recuperar lo perdido sin perderme aún más? La conversación se tornó un diálogo en el que la culpa compartida se convirtió en una oportunidad para reconstruir una nueva narrativa. Él pudo vislumbrar que quizás había algo más que aprender de Javier, un modelo de redención que nacía del dolor, de un camino que ambos debían recorrer. Con cada palabra, sintió que la carga emocional comenzaba a separarse de su esencia. La conversación se había desarrollado en un ámbito inesperado en el que renacía lentamente la idea de la construcción de relaciones basadas en la verdad, donde antes reinaba la traición. Cuando finalmente cesó el intercambio de miradas y palabras, Alejandro supo que había encontrado un nuevo propósito. Pero en la parte más oscura de su mente, una nueva pregunta comenzaba a asomar: ¿se puede realmente volver atrás en el tiempo y reparar lo que se rompió? Con esa incertidumbre palpitante, Alejandro se dio cuenta de que su batalla apenas comenzaba. Ya no solo se trataba de Javier, ahora su enfrentamiento era también con el propio reflejo que había estado evadiendo. Aún quedaban muchas incógnitas por resolver, y, aunque un inédito sabor de esperanza comenzaba a emerger, una inquietante sombra se cernía sobre su futuro. Justo cuando decidió que daría el siguiente paso hacia la autocomprensión. Una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos, proyectando sobre su vida un nuevo desafío que podría cambiarlo todo. ¿Estaba Alejandro preparado para confrontar la realidad que se avecinaba? El vibrar del teléfono sacudió a Alejandro de sus cavilaciones. Fue una llamada que no esperaba, y en su interior, una mezcla de ansiedad y curiosidad creció como una sombra detrás de sus decisiones recientes. La voz en el otro extremo era familiar, pero apenas reconocía el nombre que apareció en la pantalla. Carla. El eco de su pasado se instaló en la habitación. Carla era más que una excompañera, había sido su esposa, su aliada en los sueños compartidos. La razón por la que tantas cosas habían tomado un rumbo diferente. Su ausencia se había sentido como un agujero. Sin embargo, la idea de retomar contacto le configuraba una inquietud desgastante. Después de la traición, ¿había un camino que los llevara de regreso a un mismo punto, o solo seguirían caminos separados? Hola, Alejandro, comenzó ella, y, aunque su voz era serena, había un peso agobiante en cada palabra. Necesito hablar contigo. Es sobre lo que pasó. Las palabras que nunca antes habían tenido la oportunidad de ser pronunciadas ahora reclamaban su atención. Ella seguía siendo parte de su narrativa, aunque el desenlace de su historia conjunta se había tejido con secretos y desilusión. La conversación se deslizó entre lo inevitable y lo que deseaban evitar. Carla se había mudado a otra ciudad. Había dejado atrás no solo un hogar, sino también un sistema de apoyo vital que había creído que duraría para siempre. Su revelación cortante estalló en la mente de Alejandro como un destello de luz oscuro. Ella lo había dejado, tan abruptamente como él había dejado de ser quien era. Revivía la angustia y la culpa de haber fallado, no solo como esposo, sino como amigo. Sé que nuestra historia está llena de fracasos, admitió Carla. Pero tengo que preguntarte, ¿dónde quedamos tú y yo en todo esto? No soy la única que se ha sentido perdida. La pregunta de Carla lo golpeó con tal fuerza que casi podría sentir el eco reverberar en su mente. Era cierto, su viaje para recuperar lo perdido le había implicado diversas facetas de eludir la realidad. ¿Cómo había llegado a ignorar sus propios sentimientos en el camino? En lugar de buscar su verdad, la suya había quedado atrapada en esa espiral de culpa y decepción. Ha pasado mucho tiempo. Convertí mi dolor en un manto que me cubría, una forma de no enfrentar lo que sentía, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un terreno que quería explorar. Pero estoy comenzando a entender que no se trata solo de mí, sino del impacto que nuestras decisiones han tenido en los demás. La conversación se transformó en un juego de descubrimientos.
La confianza, una vez quebrantada, filtraba la posibilidad de reconstrucción. A través de la vulnerabilidad, ambos comenzaron a vislumbrar un camino hacia la redención. Comenzó a dudar de cómo la vida de cada uno había sido afectada en silencio, al igual que ellos. Hay un paso que debo dar, Alejandro, dijo finalmente ella, el tono firme pero quebrantado. Debemos enfrentar juntos esta sombra de lo que intentamos olvidar. Tal vez reparar lo irreparable. Ese nuevo propósito resonó en él. La conversación se convirtió en una brújula para sus decisiones futuras. Alejandro sabía que aceptar su error y el dolor compartido no significaba buscar un regreso a la antigua normalidad, sino dar espacio a un nuevo entendimiento, un nuevo inicio en el que la verdad pudiera florecer. Mientras colgaba, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿A dónde los llevaría este viaje de sanación? Su transformación estaba en marcha, un proceso que no solo giraba en torno a su relación con Javier, sino que se expandía hacia el vínculo que había tenido con Carla. Sabía que cada decisión lo acercaría más a un entendimiento profundo de sí mismo y de sus verdaderas relaciones. Aún así, una pregunta lo asediaba: ¿estaba listo para enfrentar los fragmentos de su vida sin miedo a verse despojado de lo que le quedaba? En lo más profundo de su ser, sentía la necesidad de dar el salto, pero la ansiedad crecía, sabiendo que el pasado no se desvanecería fácilmente. Justo cuando se disponía a formar un plan, una notificación emergió en su teléfono, un recordatorio de su próximo encuentro con Javier. El ciclo de confrontación lo estaba atrapando. El futuro no solo prometía desafíos, sino que cada decisión lo forzaría a mirar dentro de sí, a despojarse verdaderamente de su miedo. ¿Lograría liberarse de las sombras pasadas antes de que lo consumieran por completo? Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla. Las palabras de Carla resonaban en su mente, un eco de posibilidades y miedos. ¿Qué pasos debía dar ahora? Su encuentro con Javier se acercaba rápidamente y sabía que no podía abordar esa conversación con el peso del pasado sobre sus hombros. Tenía que prepararse, no solo para confrontar a su socio, sino para enfrentarse a sí mismo. Comenzó a repasar mentalmente la lista de los temas que debía tocar con Javier. Era importante que ambos estuvieran alineados en sus objetivos si querían recuperar la estabilidad de su proyecto. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, la sombra de Carla se hacía más presente. Antes de la traición, habían sido un equipo formidable, y las decisiones que tomaban juntos solían guiarlas hacia el éxito. La traición había roto esa sinergia, pero quizás, ahora, había una oportunidad para entender mejor cómo habían llegado allí. Se levantó y fue a la ventana, observando el movimiento de la ciudad. Habían pasado años desde que tomó decisiones basadas en lo que sentía en lugar de lo que pensaba que debía hacer. Era un ciclo vicioso de conveniencia que lo había llevado a ratos de desilusión, no muy diferente a cómo se había sentido con Carla. La idea de la sanación se extendía frente a él como una senda sinuosa, pero necesaria. Mientras se sumergía en sus propios pensamientos, recordó una actividad que había ayudado a otros en su empresa a desatar sus emociones y confrontar sus miedos, un taller de arte. Había visto cómo permitir que las personas se expresaran creativamente podía ayudarles a descubrir verdades ocultas sobre sí mismos. Tal vez era el momento de explorar sus propias emociones a través de ese medio. No sería fácil, pero ¿qué tan efectivo podría resultar enfrentarse a su dolor en lugar de esconderlo? Determinado, decidió inscribirse en el taller. No solo tenía que reconciliarse con Carla y Javier, sino que también necesitaba redescubrirse en este nuevo capítulo de su vida. La imagen de una versión más auténtica de sí mismo emergía entre las sombras, una que deseaba abrazar. El día del encuentro con Javier llegó rápido. Alejandro se sintió nervioso, pero había decidido que en lugar de evitar el conflicto, lo confrontaría. Se encontraba en un punto de inflexión. La conversación debía fluir honestamente. La necesidad de ser claro y directo era vital. Al llegar a la oficina, encontró a Javier esperando. Bienvenido, Alejandro. Espero que estés listo para abordar lo que nos ha estado frenando, dijo Javier, su voz era firme pero había indicios de la misma incertidumbre que sentía él. Alejandro asintió, respiró hondo y sintió que el universo conspiraba a su favor.
mientras las palabras comenzaban a fluir, supo que estaba en camino a un nuevo nivel de autoconocimiento. Sin embargo, en medio de la conversación, Javier reveló algo que lo franqueó: he estado pensando en la razón por la cual nuestras decisiones han tenido consecuencias tan drásticas. Tal vez lo que hemos estado eludiendo se remonta a mucho antes de que empeorara. El interior de Alejandro se tensó. Esa declaración lo llevó a una nueva dimensión de inseguridad. Lo que habían estado tratando de evitar podría ser mucho más profundo y complicado de lo que había imaginado. ¿Podría su relación con Javier haber sido influenciada por sus propias sombras y dudas? Sintiéndose más vulnerable que nunca, Alejandro se preguntaba si realmente estaba preparado para descubrir las capas de conflicto y dolor que tanto había intentado ignorar. ¿Podría recuperarse del impacto de la revelación de Javier y, al mismo tiempo, colaborar con Carla hacia un nuevo horizonte? Con el corazón acelerado, supo que tenía que enfrentar no solo a su socio, sino también a sus propios fantasmas. Cada decisión a partir de ese momento lo llevaría más allá de sus certezas previas y, quizás, revelaría lo inesperado que aún quedaba por explorar en su vida. Alejandro sintió que la conversación con Javier giraba en su mente como una tormenta. Las palabras de su socio palpitaban en sus pensamientos, resonando más allá de la oficina y profundizando en las experiencias que había evadido. La idea de enfrentar sus sombras le generaba ansiedad, pero también una punzante curiosidad. Era consciente de que no podía continuar arrastrando ese lastre, algo en su interior exigía un cambio. En los días posteriores a su reunión, Alejandro decidió hacer de la introspección su compañera. Cada mañana, al encender su computadora, trataba de aplicar lo aprendido en su taller de arte, usando la pintura como un vehículo para expresar lo que sentía. Se sorprendía de cómo los colores y los trazos podían revelar facetas de su ser que permanecían ocultas. Había comenzado a sentir que el arte no solo era una forma de escapar, sino una clave para descubrir su identidad perdida. Durante esas sesiones, recordó momentos con Carla que habían alimentado su ambición, pero también su inseguridad. A través de lienzos caóticos, plasmaba su frustración y su miedo al futuro. Cada pincelada le daba el poder de transformar el dolor en algo tangible y hermoso. Sin embargo, la sensación de vacío persistía. Aunque se estaba redescubriendo, el vínculo con Javier y Carla seguía sin resolverse. Necesitaba encontrar una forma de avanzar. Fue en una tarde lluviosa que tomó la decisión de invitar a Javier a una de sus sesiones de pintura. Bastante engañado por su ego, creía que compartir ese espacio creativo podría ayudarles a construir un nuevo tipo de conexión. Tal vez el arte podría facilitar la comunicación que antes había estado ausente entre ellos. Cuando finalmente llegó el día, Alejandro se sintió abrumado. Mirando a su alrededor, su estudio repleto de lienzos y colores vibrantes, sentía que aquel lugar era tanto un refugio como un escenario expuesto. Cuando Javier apareció, su expresión era de escepticismo, pero había una chispa de intriga en sus ojos. Aquí es donde plasmo las cosas que no tengo el valor de decir, confesó Alejandro, tratando de infundir un aire de ligereza en la situación. Javier observó en silencio, y Alejandro no pudo evitar preguntarse si él también había estado lidiando con sus propios demonios. A medida que comenzaron a trabajar, el silencio fue reemplazado por diálogos sobre técnicas, colores y formas. Sin embargo, en cada pausa, Alejandro sentía que la conversación inevitablemente regresaría al conflicto. El arte, aunque catártico, también revelaba las grietas en su relación. Las preguntas que anidaban en su mente se sentían urgentes. ¿Cómo podrían ambos superar el escepticismo generado por la traición? ¿Sería posible construir una relación basada en la autenticidad y no en las apariencias? Con el tiempo, Alejandro se sintió más capaz de enfrentar la verdad. Javier, lo que dijiste sobre nuestras decisiones y sus raíces creo que tenemos que profundizar en eso, se atrevió a afirmar, sintiendo que cada palabra debía ser elegida con cuidado. El impacto de su declaración se hizo eco en la sala, un aviso de que estaban al borde de descubrir algo significativo. Javier le devolvió la mirada y su expresión cambió. A veces creo que hemos estado actuando como marionetas de nuestros propios miedos, respondió, su voz cargada de seriedad. La revelación estaba ahí.
Ambos estaban atrapados en un ciclo de autoconfianza desvanecida que los había llevado a una encrucijada. Alejandro entendía que era vital seguir adelante con la misma energía que había puesto en su arte. Sin embargo, el verdadero desafío sería asumir la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Alejandro sentía que el tiempo se aceleraba a su alrededor. El horizonte de su relación con Javier comenzaba a aclararse, pero dentro de él había un profundo anhelo de entender la relación con Carla. La verdad sobre su traición seguía acechando, y solo quedaba un camino por explorar, la conversación directa con ella. Con el espíritu encendido por la posibilidad de sanación, Alejandro se preguntaba si estaba preparado para abrir esa puerta. ¿Podría hacer frente a su pasado sin que su corazón se rompiera aún más? El eco de aquellos traumas empujaba hacia adelante, aferrándose a la esperanza de que la luz al final del túnel no era solo una ilusión. La próxima revelación que aguardaba podía cambiarlo todo. Alejandro despertó aquella mañana con una sensación extraña que oscilaba entre el miedo y la resolución. Había tomado una decisión, debía hablar con Carla. Las sombras de sus recuerdos lo habían seguido demasiado tiempo, y era hora de cortar esos lazos. Se vestía de forma automática, sumido en pensamientos sobre cómo abordar su charla. Las palabras revoloteaban en su mente, una amalgama de emociones contradictorias. Mientras conducía hacia su estudio, el ruido del tráfico resonaba a su alrededor, como si el mundo le gritara que se apurara. Sin embargo, la urgencia que sentía no provenía del exterior, sino de su propio interior, esa lucha constante entre el deseo de comprender y el temor a la confrontación. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Al llegar, encontró refugio en el arte. Se arrojó a la pintura como un buceador en aguas profundas. Cada color, cada trazo era una manera de procesar la tormenta que se avecinaba. Una mezcla de madurez y vulnerabilidad emergía en sus lienzos. Lo que antes había sido solo caos ahora reflejaba una búsqueda categórica de verdad. Mientras mezclaba los tonos, comprendió que sus miedos no solo se limitaban a la traición de Carla, sino también a la traición de su propia confianza. Sin embargo, la obra no sería su única catarsis. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. La imagen de Javier junto a él, conversando sobre sus miedos, le había proporcionado una nueva perspectiva, la necesidad de autenticidad, de ser valiente al narrar su historia. Aquel acercamiento había sido una revolución en su pensamiento, y ahora necesitaba aplicarlo al registro más personal de su vida. Al final de la jornada, se sentó con el lienzo que había estado criando durante horas. Los colores vibrantes representaban su angustia y esperanza, pero lo que estaba por hacer requería una claridad que el arte no podía proporcionarle. Con el corazón palpitante, tomó su teléfono y llamó a Carla. Su voz temblaba mientras pronunciaba su nombre, no era un encuentro casual, era un instante destinado a ser crítico. Hola, Carla. Necesitamos hablar, dijo con firmeza, notando cómo cada palabra le costaba más de lo que había anticipado. El silencio al otro lado de la línea se alargó y sus nervios aumentaron. Luego, la respuesta, una aceptación que significaba que estaba más cerca de obtener respuestas. Acordaron verse en un café local, un sitio que había sido testigo de su historia. Mientras se acercaba al lugar, cada paso resonaba en su mente, cada latido de su corazón resonaba entre sus pensamientos. Tenía mucho que preguntar, mucho que aclarar. ¿Por qué había sucedido? ¿Qué había desencadenado mutuamente esta serie de acciones que había descarrilado lo que él creía era su amor inquebrantable? Cuando la vio, sentada allí, con los ojos bajos, Alejandro se sintió como un explorador ante un abismo. La traición, la distancia y la sombra de un amor desvanecido lo abrumaban. Sin embargo, llevaba consigo herramientas nuevas, la creatividad y la honestidad, producto de sus últimos encuentros. Carla, quiero entender. No puedo seguir arrastrando este peso sin respuesta, comenzó, sintiendo que cada palabra debía estirarse como el lienzo ante él. Ella lo miró con una mezcla de miedo y dolor, su silencio era la antesala de lo que ambos necesitarían enfrentar. ¿Sería posible obtener respuestas que curaran el dolor? Alejandro se preguntó si, al final, podría encontrar un camino hacia la sanación.
Justo cuando los ojos de Carla se encontraban con los suyos, un pensamiento aterrador atravesó su mente, ¿y si la verdad era más desoladora de lo que había imaginado? La atmósfera se cargaba de tensiones no resueltas, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Las palabras que intercambiarían podrían cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Cuando finalmente abrió la boca para hablar, Alejandro se dio cuenta de que su viaje hacia la autodefinición apenas comenzaba. A medida que la conversación entre Alejandro y Carla se desarrollaba, su corazón latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de la vulnerabilidad que ambos compartían. Quiero saber por qué nos alejamos. ¿Qué pasó por tu mente en aquellos momentos críticos? Preguntó, su voz temblorosa pero firme. Carla, con los ojos vidriosos, tomó un profundo respiro. Era el instante que habían esperado tanto tiempo. Hubo una mezcla de miedo y confusión, empezó Carla, sus palabras saliendo con dificultad. Viviendo en la sombra de tus logros, me sentía un fracaso. La traición no fue solo de ti hacia mí, también me traicioné a mí misma por no enfrentar mis propias inseguridades. Alejandro escuchó atentamente, sintiendo cómo cada palabra encajaba en el rompecabezas de su vida. Esa revelación iluminó su pasado, reflejando las sombras que había sentido, pero nunca completamente entendidas. Siempre estuve más enfocado en lo que pensaban los demás que en lo que realmente quería. Y en ese proceso, perdí de vista quién realmente era y quién éramos juntos, continuó ella, sus ojos ahora fijos en los de él. En ese momento, Alejandro sintió como si una pesada carga se levantara de sus hombros al escuchar que no estaba solo en su sufrimiento. Me doy cuenta de que ambos estábamos atrapados en un ciclo de culpa y miedo. La traición fue solo el síntoma de algo más profundo, dijo él, reflexionando sobre cómo sus decisiones habían dictado un curso dañino pero inevitable. La sinceridad en su voz fue un puente, un comienzo hacia algo más saludable y más verdadero entre ellos. Una complicidad renovada llenó el aire entre ellos. Ahora, más que nunca, se dieron cuenta de que sanarse mutuamente significaba comprender sus propios respectivos puntos de vista. A medida que las verdades se compartían, la conversación no era solo una búsqueda de respuestas, sino un redescubrimiento de sí mismos, una reivindicación donde el dolor se transformaba en un catalizador para el crecimiento personal y mutuo. Quiero que trabajemos para sanar esto, dijo Alejandro, su misma voz resonando con determinación. No solo desde el pasado, sino construyendo un futuro nuevo, cualquiera que sea. Tal vez podamos empezar de nuevo, esta vez con la claridad y honestidad necesarias. Las palabras llenaron el espacio, marcando un nuevo camino en su historia. Por primera vez, Carla esbozó una luz de esperanza. Estoy dispuesta a intentarlo. Quiero ser parte de tu vida, pero esta vez como quienes realmente somos, sin máscaras. Aquella decisión mutua, esa entrega a la sinceridad, marcó el final de un ciclo de desgracias y el inicio de una relación más sólida y auténtica, una cimentada en la comprensión genuina. Días después, mientras las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, Alejandro se lanzó de lleno a su pasión por la pintura. Cada lienzo se convirtió en una prueba de su evolución, la angustia se transformaba en imágenes vívidas, y lo que antes era un caos ahora era un flujo de colores que reflejaba crecimiento y paz. A la par, su relación con Javier tomó un nuevo giro. Decidió volver a reunirse con él y, después de abordar su traición en la conversación anterior, se encontraron en un punto en común, ambos deseaban recuperar la conexión perdida. Mientras compartían risas y frustraciones sobre sus decisiones pasadas, un nuevo vínculo comenzó a nacer entre ellos, no solo como socios, sino como amigos dispuestos a construir algo sólido. El crecimiento que Alejandro había experimentado era palpable. Ya no era el hombre herido que había sentido que había perdido todo, había tomado las riendas de su vida y había asumido su papel en la narrativa de su propio destino. La traición, aunque dolorosa, se convirtió en el impulso que necesitaba para reconocer sus fortalezas, enseñándole a ser más leal a sí mismo y a su entorno. Así, con una confianza renovada, Alejandro miró hacia el futuro. No solo había sanado viejas heridas, sino que había redescubierto la alegría de la creación, la importancia de la conexión humana y el poder del perdón.
Se podía encontrar belleza incluso en el dolor, y su vida ahora reflejaba un vibrante mosaico de experiencias, donde cada trazo de su pintura era un testimonio de su viaje. El eco de su pasado persistía, pero lo abrazó. Había aprendido que la resiliencia no viene solo de la lucha, sino también de la disposición a abrirse, a confrontar y a reconstruir. Había triunfado sobre sus demonios. En este nuevo capítulo, la reconciliación se convertiría en el pilar de su vida. Por fin, Alejandro se sentía en casa, y estaba decidido a seguir avanzando, creando un futuro que, aunque incierto, prometía ser uno de autenticidad y amor. Había reconocido que en su búsqueda de entenderse a sí mismo, el verdadero triunfo era simplemente ser quien siempre había deseado ser. Es momento de que todos los que están siguiendo esta emotiva historia, suscríbanse inmediatamente al canal. No pueden perderse las próximas historias inspiradoras y conmovedoras que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener el contenido en crecimiento. Necesitamos saber sus reacciones sobre este final, comenten sus opiniones y teorías. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.